Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la Biblia abierta en el capítulo 50 del libro de Isaías. En unos pocos días empezamos con el 40, ¿no? En esta parte tan especial, casi diría con los grandes capítulos de Isaías. Y hoy estamos para leer, a ver si podemos, el 50 y el 51. Y pareciera, es la impresión de lectora nomás, pareciera que se va avanzando en intensidad. Los que lo recuerdan, el capítulo 53, que nos esperará mañana, es el que llega a un clímax en esto de la profecía del siervo, del Mesías que va a venir. De manera que los temas, la manera en que va apareciendo la voz de Dios y también la voz del siervo, del Mesías, porque hoy en el capítulo 50 vamos a encontrar que tenemos el llamado tercer canto del Mesías. No es que el Señor lo haya anunciado así. El escritor, los escritores de este libro extraordinario han ido uniendo, compilando todas las revelaciones que han sido recibidas y los estudiosos después han ido comprendiendo que determinada porción es un canto referido al siervo que el Señor iba a mandar. Y en este caso no está al comienzo del capítulo, está en la mitad, de manera que el capítulo 50 es especial, es diferente. Bueno, vamos a empezar a leer. Tengo un título en mi Biblia, ya sabemos que los títulos han sido agregados, pero ayudan a la lectura. El pecado de Israel y la obediencia del siervo. O sea, acá ya hay un anuncio de que va a aparecer el siervo, pero lo primero que nos dice es el pecado de Israel. Y ya estamos acostumbrados con los profetas a leer estas intensas palabras del Señor por el pecado de Israel. Y por supuesto que se extiende y sirve a todo el que lea. Pero este es bastante extraño. Así dice el Señor: a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Evidentemente es una figura del lenguaje también, que tiene que ver con que cuando un marido repudiaba a la esposa, o sea, terminaba el contrato matrimonial, por decirlo así, había un acta de divorcio que se le entregaba a la mujer. Ahora, ¿qué está queriendo decir el Señor con esta metáfora? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. Por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. ¿Sí? O sea, diciendo, este pueblo hasta se quedó sin madre. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? También una figura de alguien que finalmente, como vamos aprendiendo con los profetas a entender, a interpretar, hay un Dios que está diciendo que llega, que vine. Jesús lo iba a decir de la manera también metafórica, pero tan especial cuando dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es la misma idea. ¿Tan corta es mi mano que no puede rescatar? ¿Me falta acaso fuerza para liberarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en desierto. Por falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro con cenizas. Está diciendo todas cosas que hizo, que podemos entender al pueblo de Egipto, porque hubo una plaga de tinieblas. De manera convierto los ríos en desierto, abrió las aguas del Mar Rojo. De manera que, como tantas veces, Dios está haciendo recordar lo que él hizo, lo que quiso, lo que esperaba de ese pueblo. Y de repente, leímos hasta el versículo 3, de repente
en el versículo 4, y después vamos a ver hasta dónde llega, porque hay distintas interpretaciones, empieza a hablar el siervo. El Dios omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fastigado. Nada que ver con todo lo anterior, evidentemente, aunque no sé por qué en mi Biblia no le han puesto tercer canto del Mesías acá, del siervo, pero empieza a hablar. Claro, en el segundo canto que leímos en el capítulo 49 también hablaba el Mesías, a diferencia del primero, donde Dios avisaba, alertaba que iba a venir. Esta frase, el Señor omnipotente, van a ver cómo aparece acá en este canto, no aparecen los otros. Me ha concedido tener una lengua instruida, eso para sostener con mi palabra al fatigado. Finalmente, esta es la profecía sobre el Señor Jesucristo, realmente Él tuvo una lengua instruida, una palabra, y finalmente está hablando de la palabra, para sostener con mi palabra al fatigado. Y esa palabra que se está adjudicando a lo que va a hablar el Mesías está acá, la tenemos acá en este libro. El Señor todas las mañanas No, esto también. Antes aparecía el Señor como un esposo que ha sido abandonada por la esposa. Acá todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Porque el siervo está diciendo que el Señor le dio una lengua instruida para sostener con sus palabras. Y también le dice, me despierta el oído para que escuche como los discípulos. ¿Sí? Creo que cuando uno no entiende que está este contexto del canto del siervo, uno puede leerlo y pensando, bueno, el Señor me ha dado, está diciendo al que va a venir, al Mesías que va a venir. Y sigue la idea en el 5, el Señor omnipotente, segunda vez, me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Pareciera que está diciendo, ni me he vuelto, ni he sido rebelde, ni me volví atrás como mi pueblo, como el pueblo del Señor, como el pueblo de Israel, ¿no? Sigue, y fíjense la vuelta de tuerca que va apareciendo acá. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, me escondí mi rostro. Está anticipando lo que va a venir en el cuarto canto, donde vamos a tener todo el relato del sufrimiento del Mesías. Pero acá ya aparece porque, fíjense el cambio, ¿no? Primero una lengua instruida, oídos atentos, y de repente dice lo que iba a ser el Mesías. Acá está el primer anticipo del sufrimiento del Mesías. Por lo cual, cualquier imagen que los israelitas hubieran tenido del Mesías, tenían que leer muy cuidadosamente todas las características para que lo pudieran reconocer después. Y ya vimos al leer el libro de Juan, cuántos no lo reconocieron. Bueno, y acá cambia en el 7, por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Acá está la respuesta frente a la noticia del sufrimiento. Aquí está, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? ¿Quién se me enfrente? El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Es decir, esta parte desde el versículo 7 al 9 parece
parecen palabras como para que el siervo se reconforte, se confirme, está basado en el Padre. Siempre vuelvo a lo que hemos leído hace poco de Juan 5, cuando Jesús empezó a decir, yo y el Padre una cosa somos, hago las obras del Padre. Pero acá está diciendo, no seré humillado, endurecí mi rostro, no seré avergonzado, cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente, ¿quién me condenará? El Señor Jesús, que conocía todo el Antiguo Testamento, cuando tuvo que enfrentar a los opositores, seguramente él tenía esto en su mente. Bien, algunos comentaristas dicen que el tercer canto del Mesías es desde el 4 al 9 y otros dicen que es desde el 4 al 11. Vamos a leer hasta el 11 y a ver si podemos entender. Leí la mitad del 9. Dice una frase que después se va a repetir. Cuando habla quién me condenará, dice, todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. Por primera vez en la lectura de la Biblia me di cuenta que en ese entonces ya había polillas. Qué tema, ¿eh? Bien, pero sirve mucho esto es una comparación, como a la ropa, la polilla se los comerá a todos estos que contendí. En realidad está hablando en presente y en futuro, de repente está en pasado, ¿no? Eso que va a pasar en el siglo I, Jesús dice, ofrecí mi espalda como si ya hubiera pasado. Y después, bueno, hace la pregunta como si lo estuviera en presente. ¿Quién contenderá conmigo? Contendrá donde dice comparezcamos juntos, él y el Padre. Bien, viene el 10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes que encienden fuego y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego, desde ustedes y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. Si los expertos en el hebreo no están claros, ¿no? En cuanto pareciera del 10 al 11, 2 versículos larguísimos, que es el Mesías que sigue hablando, ¿no? Porque vuelve a tener la palabra de firmeza. Y creo que es una palabra muy buena para nosotros hoy, aunque la esté diciendo el siervo. Cuando hace esa pregunta, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. ¿Sí? Palabra para los momentos de oscuridad, para los momentos en que hay desierto, en que no se sabe qué hacer o están las cosas mal. En uno de los cantos del Mesías, el Señor dice que aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, la seguridad es confiar en el nombre del Señor y depender de Él. Porque después contrapone los que andan con las antorchas, cantando y alegrándose, pero están lejos de Dios y dice, recibirán, son antorchas de ustedes nada más, no son la luz que viene del Señor. Palabra hermosísima. De manera que aparentemente hasta el 11 es el canto del siervo, ¿no? Aunque podría ser hasta el 9, como dicen otros, y luego el profeta sigue diciendo las palabras del Señor. Bueno, el capítulo 50 es cortito, de manera que vamos al 51. También tengo la sensación como que está más fuerte el contenido de estas profecías. Este capítulo tiene, y también
cambiante, es decir, palabras de consuelo. Vamos a encontrar que aparece consuelo de nuevo acá y también palabras de juicio de Dios. 51. Tiene título mi Biblia que dice Salvación eterna para Sión. Bueno, acá viene promesa. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Esta palabra es para la iglesia del Señor. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. ¿De qué dice? ¿Qué habla? Cuando uno saca versículos solito. Miren cómo sigue. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. De manera que estaba hablando de Abraham como la roca, el padre del pueblo judío, como la roca de la que fueron tallados, y de Sara como la cantera de la que fueron extraídos. Las maravillosas figuras del lenguaje que usan los profetas, y este especialmente, para dar una enseñanza. Cuando yo lo llamé, Abraham, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sión, acá aparece la palabra consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Habíamos empezado desde el 40 diciendo que estas eran palabras de consolación para el pueblo que volvía del exilio babilónico y de la libertad que había dado el nuevo imperio, el imperio medo-persa con Ciro manejado por el Señor. De manera que acá aparece, después de recordarles otra vez más, en el Antiguo Testamento, ya no va a aparecer después otra vez el recuerda. Desde Abraham y Sara, el Señor consolará a Sión, y dice, en el desierto que Dios cambiará en huerto, en ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Esto era muy importante para el pueblo de Israel y el Señor permanentemente se los va recordando. Acá viene una palabra, préstame atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones. Y acá viene lo que nos decía el título, Salvación Eterna. Acá está el Señor anunciando, de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino, mi brazo juzgará a las naciones. Jesús había dicho, yo no juzgo, es mi Padre. Ahora, vamos a ver cómo aparecen juntas justicia y salvación. Por ahí habíamos visto que como son palabras muy cercanas y hay que pensarlo porque no es tan claro. Porque cuando Dios dice, se acerca mi justicia y mi salvación está en camino, nos hace pensar lo que hemos aprendido en el Nuevo Testamento. Dios nos hace justos. La justicia de Dios va a ser en que aquellos que aceptemos la salvación que nos dio Jesús al venir y morir por nuestros pecados y resucitar luego, eso nos ha hecho que fuéramos justos delante de Dios. Es por eso el sentido que justicia y salvación están juntas y que no lo tenemos que olvidar, porque a la justicia de Dios se ha llegado por el arrepentimiento, por llegar a Dios y ya no estar como los que estaban con las antorchas sin nada más que pensar en adentro de sí mismo, sino que a la justicia, a ser justo delante de Dios, se llega aceptando y creyendo en Jesucristo y recibiendo su salvación. Pero va a seguir acá con este
con toda esta enseñanza. Mi brazo jugará a las naciones, las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. 2 veces repetido, esa tendencia a decir una enseñanza más de una vez en versículos paralelos, ¿no? Y el antropomorfismo de darle a Dios, a la acción de Dios, como si fuera un brazo humano. Pero eso nos hace entenderlo mucho mejor. La idea de poner esos atributos humanos en Dios, en nuestra mente para la comprensión, nos hace entenderlo. Acá otra, fíjense que había dicho, préstame atención. Ahora dice, levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo, como humo se fumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra y como moscas morirán sus habitantes. Qué terrible eso, la mirada para ver cómo lo terrenal, lo humano, se fumará, se gastará y morirán sus habitantes. Pero, cuando aparece un pero, ahí va a dar vuelta. La explicación dice, pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca faltará. Cuántos pueblos en las guerras hemos visto diezmados y en toda la historia del hombre, desde este momento que se escribió la palabra hasta nuestro tiempo, todas estas cosas las hemos visto, pero la promesa de Dios es que mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca faltará. No, dice fallará. Es tan parecido. Nunca fallará la justicia de Dios. Escúchenme. Uy, otra vez, Préstenme atención, levanten los ojos, escúchenme. Ustedes que conocen lo recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón, no teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos, porque la polilla se los comerá como ropa y el gusano los devorará como lana. Otra vez la misma, son comparaciones, pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación por todas las generaciones. 3 veces en estos 2 párrafos del capítulo 51 de Isaías habla de la salvación y de la justicia. Despierta, brazo, uy, acá todo. Hay un montón de invocaciones fuertes. Despierta, brazo del Señor. Despierta y vístete de fuerza. Despiértate. No, despierta, como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. No fuiste ni el que despedazó a Rahab, ni el que traspasó a ese monstruo marino. Esto hace recordar Job, cuando Dios se le aparece a Job al final del libro, y Dios le dice, ¿no viste todo lo que yo hice? Y menciona a Rabad, ese monstruo marino legendario. Tenemos que leer Job en algún momento. ¿No fuiste el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? El que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasara los redimidos. Dios está pasando lista todo lo que hizo. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. En este mismo libro, estas mismas palabras están en el capítulo 35, que es extraordinario, que es un canto a la alegría y en realidad a la era mesiánica. En el 35:10 dice, y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Precioso. Isaías 35:10 es un precioso canto que parece un salmo. Pero volvemos al 51, no lo vamos a terminar, pero vamos a
falta otro largo párrafo. Después de todo esto que Dios les hace recordar y que después miran al futuro, cuando en el 11 dice, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo, su corona será el gozo eterno. Esto es mesiánico también, esto también se parece al Apocalipsis y a la promesa del Señor en su vuelta, porque habla, pero los rescatados del Señor en este tiempo que esto fue escrito eran aquellos que el Señor sacó del exilio. Y en el 12, 13, preguntas del Señor. Vamos a terminar este párrafo nada más. ¿Soy yo mismo el que los consuela? ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? Esta frase aparece en por lo menos 2 salmos, ¿no? Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? ¿Pero dónde está esa furia? Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar, rugen sus olas, el Señor Todopoderoso es mi nombre. ¿Cómo es que decía a él el Señor Omnipotente, el que decía en el tercer canto? Acá aparece el Señor Todopoderoso, que también está mucho en los profetas. Entonces acá, esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Has olvidado? ¿Por qué temes a los hombres? Esto también para nuestros días, para nuestro tiempo, para nuestra vida. ¿Por qué temes a los hombres, a los mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo? Más pasajes para subrayar, para anotar. Y entonces pronto serán liberados los prisioneros con toda la promesa de liberación que se aplicaba al pueblo de Israel en Babilonia y que se aplica a cualquiera que en cualquier situación esté sintiéndose atado, que no tiene su propia libertad. Bueno, porque yo soy el Señor tu Dios, 51:15 vamos, yo soy el Señor tu Dios y agito el mar, ruge en sus olas, el Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra, y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Se podía haber terminado acá, pero después sigue con esa misma línea la otra parte de Isaías 51. Pero qué bueno este pasaje para confirmar que Él está, que Él es todopoderoso, que es el que libera. Porque les está diciendo a ellos que le libera y a cualquiera de nosotros que lo leen el día de hoy. Y encuentro la similitud. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. Se lo está diciendo a Sión, pero las palabras en su boca es la que en el tercer canto decía, el Mesías decía que el Señor había puesto palabras en su boca. De manera que el Señor Jesús trajo palabras para toda la humanidad, para los israelitas y hasta el último de los gentiles. Pero también el Señor a su pueblo, y se aplica a la iglesia también hoy, el Señor ha puesto sus palabras en nuestra boca y nos ha cubierto con la sombra de su mano. Ha establecido los cielos y ha firmado la tierra. Es impresionante como vez tras vez. Yo creo que el Señor sabía que el ser humano que había formado algún día
cabalgando sobre la ciencia, se iba a creer que era el que conocía todo, el que podía tener respuesta para todas las cosas. Y él dice, yo he puesto mis palabras en tu boca, te he cubierto con la sombra de mi mano, yo que he establecido los cielos, afirmado la tierra. Y que en este caso de la historia le dice a Sión, tú eres mi pueblo. Muy bien, terminamos en el capítulo 51, versículo 16. Y nos quedan, mañana vamos a comenzar con lo que falta, 52, y vamos a ver si llegamos al capítulo 53. Muy bien, cerramos la Biblia por hoy. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana.